Saludos y bienvenidos a este su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo, Obispo Gerson, y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Atraído o Unificado. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 10 y hoy estaremos utilizando la Nueva Traducción Viviente. Dice allí: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos la obligada necesidad de sacrificar nuestra naturaleza pecaminosa todo el tiempo. Esto significa que tenemos que hacer un veredicto moral contra nuestras emociones carnales y en contra de nuestras creencias intelectuales. Recuerde que lo intelectual lo adquieres aquí, pero la sabiduría viene de lo alto, viene del Señor. Y todo esto que le estoy diciendo hasta ahora quiere decir que tenemos que renunciar a cualquier derecho que nosotros creamos que podemos tener sobre nosotros mismos. ¿Y por qué digo que creamos que podemos tener algún tipo de derecho sobre nosotros mismos? Porque si nosotros no estamos entregados a Cristo y dirigidos por el poder del Espíritu Santo, entonces quien está gobernando nuestro cuerpo es la carne, los deseos y las pasiones de la carne, todo lo que es pecaminoso. Entonces tampoco tú tienes el derecho sobre tu cuerpo porque te está moviendo a base de lo que la carne en el pecado quiere hacer. Pero si tú entregas tu vida a Cristo, entonces tienes que renunciar a eso que tú crees tener que controla, que se llama la carne, renunciar a eso, a todos esos placeres y entregar tu vida entera a Cristo Jesús, tal como Él nos dice a nosotros en el libro de Mateo, capítulo 16 y el versículo 4, donde nos dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Palabra de Dios. O sea, el mismo Pablo entregó su derecho de sí mismo cuando Él nos dice a nosotros en Gálatas capítulo 2 versículo 20 lo siguiente: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Alabado sea Dios. Estamos viendo, Pablo crucifica su propio yo con Cristo Jesús, permitiendo que sea el Espíritu Santo quien lo gobierne, quien lo dirija y quien controle todas sus emociones. Eso lo hace Pablo porque nos está diciendo que por eso es que no vive él, ahora vive en Cristo. Y tú y yo tenemos que pensar de la misma forma. Nosotros tenemos que comenzar a dejar que sea el Espíritu Santo quien controle nuestras vidas para que nosotros podamos rendir los frutos del Espíritu que, como le he dicho en otras ocasiones, son el carácter de Cristo que tiene que verse reflejado en nosotros al mundo afuera que se está perdiendo porque tiene necesidad de Cristo. Y nosotros, ya, bajo nuestro testimonio, siendo impulsados y movidos y controlados por el Espíritu Santo, lo podemos hacer si nos ponemos en manos de Él y renunciamos a todo aquello que nosotros pensamos que podemos controlar, que realmente no lo controlamos, nunca lo controlaremos porque nosotros no podemos controlar el pecado y el pecado está adherido a nuestra carne desde que nacemos. Por eso es que necesitamos de Cristo y del poder del Espíritu Santo. En todo caso, si no hubiese hecho falta nada de eso, ¿para qué Cristo entonces vino a morir por ti y por mí en la cruz? Hay una cosa que tenemos que tener bien claro con esto. Pablo no dijo que se estaba decidiendo a imitar a Cristo o se iba a esforzar a seguir a Cristo. Eso no fue lo que dijo Pablo. Pablo dijo: me identifico con Cristo en su muerte. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No podemos estar diciendo: yo voy a ver si me acerco a Cristo o voy a imitarlo. No. Yo voy a entregar mi vida a Cristo y lo voy a dejar. Y no lo puedo imitar porque nunca lo vamos a poder imitar porque nosotros somos seres pecaminosos. Cristo no lo era porque aunque Cristo vino en forma humana, 100% hombre y 100% divino, pero esa parte humana de Cristo nunca pecó. Por eso es que nosotros somos salvos, porque Él no pecó y nos enseñó el camino de cómo hacerlo. Por eso les dije en programas al principio, cuando comenzamos esta serie de reflexiones diarias, hay un programa que yo lo titulé de esa forma: no quieras ser como Cristo, sino aprende de Cristo, porque nunca vas a poder hacer como Cristo, porque el pecado en ti no te lo va a permitir. Tan así es que les acabo de decir que lo que nosotros creemos que gobernamos, no lo gobernamos, porque nuestra carne es movida por el pecado en todo el tiempo, y para que nuestra carne sea crucificada y morir con Cristo, nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo sea quien controle nuestras vidas, porque cuando nosotros tomamos una decisión
moral. Cuando nosotros actuamos y vivimos bajo esa decisión moral, nosotros estamos llevando a cabo en toda su plenitud el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuál es el sacrificio que Cristo hizo por ti? Cristo murió ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos volver a entablar esa unión con Dios el Padre que se había perdido. Y cuando nosotros tomamos decisiones morales y vivimos bajo esas decisiones morales porque estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, esa unión se da a través de Cristo, que es nuestro mediador. Porque Dios no puede estar frente al pecado. Acuérdense, nosotros no somos justos, no hay nada justo en nosotros. Dios Padre nos ve justo por el sacrificio de Cristo. Acuérdense la palabra de Pablo, que Pablo dice que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque somos pecadores. El pecado ya está en nosotros y Dios no puede estar frente al pecado. Pero ¿cómo nos ve justo? A través de ese sacrificio que hizo Cristo. Y tú y yo nos acercamos más al Padre a través de Cristo cuando nosotros tomamos decisiones morales y vamos a actuar sobre ellas y a vivirlas. Como nos dice Dios que debemos vivirla, ¿ves? Porque si nosotros estamos diciendo, yo me voy a imitar a Cristo, yo me voy a acercar a Cristo, no estás viviendo una vida en Cristo Jesús. Tú no has sido sepultado con Cristo en su muerte, ¿ves? No lo has hecho. Tú todavía estás actuando en lo que tú crees, que tú controlas, que se llama tu propio yo, que es el mayor pecado que tiene el ser humano, el orgullo. Porque el orgullo, hermano, es lo que no nos permite a nosotros ser humildes, no nos permite a nosotros reconocer cuando fallamos, ¿ves? No nos permite a nosotros aceptar que hay un Dios mucho más grande que lo que nosotros no podemos imaginar y que creó todo esto que nosotros vemos todos los días, cada vez que nos da la bendición de levantarnos y tener otro día más de vida. Nosotros, cuando no vemos eso, nosotros estamos desenfocados y estamos caminando en la carne. Y cuando estamos caminando en la carne, nos ponemos gringola y todo lo único que hacemos es los placeres de la carne. Estamos pecando todo el tiempo, nos dejamos llevar por la carne y nunca nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Y por tal razón, esos actos morales que deben de existir en nosotros para que reflejen el carácter de Cristo, se pierden. Lo que hacen es que se ven a través de una pantalla, una pantomima que ponemos ante el mundo, pero la realidad es que estamos pecando a diestra y siniestra. Nos volvemos unos impíos porque comenzamos a pecar adrede, con conocimiento de causa, porque maquinamos las cosas, porque hay maldad en nosotros, porque los designios del corazón del hombre siempre son de continuo al mal, lo dice la palabra, y entonces nosotros nos comenzamos a alejar de Dios. Pero el sacrificio de Cristo hizo eso posible, que tú y yo podamos acercarnos nuevamente a Dios el Padre a través de Cristo, que es nuestro mediador por excelencia. Así que cuando tú entregas tu vida a Cristo y le das muerte a todos esos deseos de la carne, porque el Espíritu Santo, su poder, está controlando, te está dirigiendo, te está ayudando a sobrellevar las tentaciones que te vienen en el día, tú comienzas a caminar entonces exactamente como Cristo quería que tú quieres que tú camines, no que quería, que quiere que tú camines en perseverancia y caminando hacia la santidad, para que cuando Él venga en gloria a buscar a todo su pueblo, tú hayas sido encontrado en agrado delante de Dios, tu fe haya sido probada y tú te hayas mantenido y hayas sido fiel, y entonces ahí podrás ser reunido con todos los que se eleven en el cielo para encontrarse con Cristo en las nubes cuando Él nos venga a buscar a nosotros. Así que nuestra entrega a Dios da al Espíritu Santo la oportunidad de impartirnos a nosotros la santidad de Cristo. ¿Ve? Cuando nosotros nos entregamos al Espíritu Santo, Él imparte esa santidad, la santidad que tú y yo no podemos optar por tener ahora mismo, porque el pecado en nosotros no nos lo va a permitir, pero nos encamina hacia ella. ¿Cómo lo hace? Todos los días sacando pedazos de cosas que están malas en nosotros para irnos perfeccionando poco a poco hasta que Cristo venga en gloria. ¿Por qué? Porque aun cuando Cristo venga, es mejor que nos encuentre a nosotros trabajando y perseverando y no tirados para atrás, ociosos, pensando que ya yo voy a ser salvo. No, tú tienes que seguir negociando, como dijo Cristo en Lucas 12, negociar entre tanto vengo. Tú tienes que continuar trabajando hasta ese último momento. Si por desgracia, ¿verdad?, estás en una cama, estás imposibilitado porque físicamente no puedes hacerlo por las razones que sean, ya eso es diferente. Pero mientras tú tengas salud, mientras tú tengas vigor, mientras tú tengas vida y estés moviéndote por el Espíritu
Espíritu Santo, tiene que seguir trabajando hasta el último momento, ¿ves? Porque también cuando aquellos que rechazaron a Cristo, a esa piedra angular, cuando lo rechazaron, cuando Cristo venga, ya no van a tener excusa, porque nosotros hemos sido los que realmente los hemos acusado, porque cuando tú le llevaste la palabra, te ignoraron, se burlaron de ti, no quisieron coger a Cristo, y cuando vengan con el lloro delante de Cristo, Cristo podría decirle, ¿sabes qué? Yo te mandé a fulano, sutano, que eran mis instrumentos, y tú los desechaste y me desechaste a mí. Así que ahora esa es la paga, esa es la retribución, porque Dios es un Dios de retribución, ¿ve? Y nos dice Pablo que la paga del pecado es que muerte, ¿ve? Dios no te obliga a que tú lo sigas, a que tú le sirvas, ¿ok? Porque ya se lo he dicho, que lo encontramos en Apocalipsis 3, versículo 20. Cristo te llama y si tú abres la puerta, Él entra. Si tú no le abres la puerta, Él no va a entrar. Pero si tú no le abres la puerta y Él no entra, tienes que atenerte a las consecuencias del tiempo del fin, porque eso va a traer consecuencias nefastas para ti o para la persona que sea que haya decidido no escoger a Cristo para su vida. Yo, por lo menos, quiero mantenerme perseverando. No estoy firme porque me caigo, como ustedes se caen también. Tengo mis debilidades, pero le pido al Señor que ese poder del Espíritu Santo que Él ha puesto sobre mí me ayude y me dé la fortaleza necesaria para que yo pueda continuar perseverando hasta el tiempo en que Él venga, porque yo no quiero pasar ni un segundo alejado de Él. Yo quiero estar unido con Él, no es casi cerca de Él, ¿ves? Como Pablo está diciendo, yo estoy unido en Cristo y en su muerte, y nosotros tenemos que estar así. Y Pablo también continúa diciendo en ese mismo capítulo 2 de Gálatas, y el versículo 20, lo que le leí al principio, más adelante, el mismo Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso quiere decir que mi persona permanece, o sea, mi persona pecaminosa permanece, pero con un cambio radical. Quien lo está motivando y lo está llevando todo el tiempo es el poder del Espíritu Santo que está sobre nosotros. Pero tu carne pecaminosa sigue siendo tú. Lo que cambió fue el modo de vida que tú llevabas primero. Por eso es que Cristo dice, tienes que nacer de nuevo, porque ese viejo hombre murió y naciste de nuevo como una nueva criatura en Cristo Jesús. Y cuando tú naces en una nueva criatura en Cristo Jesús, entonces estás juntamente crucificado y muerto con Él, y has venido a la vida como nueva criatura a través de ese poder del Espíritu Santo, que es el que te mueve a ti y a mí todos los días, cada vez que Él nos da un día más de vida. Así que nuestra naturaleza pecaminosa comienza a ser gobernada por el poder del Espíritu Santo, y no es gobernada por lo que nosotros creemos que controlamos, que no lo hacemos, nuestra carne, nuestros deseos, nuestro orgullo, todas esas cosas que la carne quiera agarrar, porque eso es lo que le llama la atención, porque la tentación agrada. Hermano, en una ocasión yo estuve hablando de la tentación en un lugar, y los que están allí reunidos conmigo me dijeron, tú estás loco, ¿cómo tú decís que la tentación es buena? Es buena, por eso que se llama tentación. Porque, lo voy a coger un ejemplo. Usted es una persona diabética y usted pasa por el frente de un lugar donde venden dulces de alguna panadería, y eso le va a dar a usted, y wow, qué rico huele eso. Ya eso te tentó, quiere decir que es bueno. ¿Ve? Lo que no sería bueno es que tú te des a esa tentación, porque sabes que si te comes el dulce siendo una persona diabética, te va a subir el azúcar y vas a entrar entonces en problemas de salud. Pero la tentación sigue siendo buena, así que la tentación es buena para la carne. ¿Quién dijo que no? No puedes negar eso. Y la persona que niega eso pues está viviendo yo no sé en qué mundo, porque es un absurdo pensar que la tentación no es buena. Por eso es que se llama tentación, porque llama la atención y es buena y atrae a esos deseos de la carne, donde la carne se manifiesta con todas esas cosas nefastas que trae el pecado en nosotros. Ahora, en otras palabras, les estoy diciendo que tú y yo, cuando venimos a los pies de Cristo y el Espíritu Santo comienza a gobernar nuestra vida, todavía tenemos este mismo cuerpo pecaminoso, pero está destruido a la antigua forma de vivir, porque ahora vive Cristo en nosotros. Pablo continúa diciendo ahí mismo en Gálatas 2:20, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios. Palabra de Dios. ¿Están viendo lo que les acabo de explicar? Sigue viviendo en el cuerpo terrenal, pero ahora vive de otra forma. Esa vida antigua quedó atrás, porque ahora el Espíritu Santo es quien te dirige y te está llevando a hacer esos cambios necesarios en tu vida para que tú puedas tener entrada al reino de los cielos, porque Cristo le dijo a Nicodemo que el que no naciera de nuevo, el que no naciera de agua ni del Espíritu, no podía entrar al reino de los cielos. Y nosotros tenemos que tener eso en mente todo el tiempo, porque nosotros tenemos que seguir sacrificando todos los deseos de la carne. Tenemos que tomar nuestra cruz, como nos dijo Cristo, y seguirlo y dejar el orgullo atrás, para que nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo nos controle y nosotros le demos muerte
No podemos dársela por completo, pero nos encaminemos a darle muerte a las tentaciones que llaman la atención a esta carne pecaminosa que le gusta inmediatamente responder a ella. Así que la vida que nosotros llevamos ahora, o sea, no la que anhelamos vivir, no la que pedimos en oración, ¿ok? La vida que los demás están viendo, la que vivimos en el Hijo de Dios, como dijo Pablo, la vivimos en Cristo y la vivimos por fe en Él. Alabado sea Dios. Y esa fe es fortalecida ¿por quién? Por el Espíritu Santo, porque usted sabe que la fe viene por el oído y por la palabra. Y ya tú creíste en Cristo porque escuchaste la palabra, escuchaste las buenas nuevas, lo aceptaste. Cuando lo aceptaste, nos dice Efesios 1:13 que fuimos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Y esa es la vida que nosotros tenemos que llevar. Es la fe que Cristo nos ha dado a través de su palabra, la cual recibimos todo el tiempo que nos mantenemos metidos en esa palabra. Por eso es que le estoy diciendo a ustedes que es sumamente importante que nosotros, número uno, la oración, estemos todo el tiempo en comunión con Dios, todo el tiempo a través de la oración, y que todos los días estemos metidos en la palabra de Dios, aunque sea un momentito. Saca 5 minutos. Ahora, hoy en día todo el mundo tiene la Biblia en el celular. Si coges el celular para ver qué está pasando en Facebook y los chismes que se están dando de la farándula o de lo que sea, que no tiene importancia en tu vida realmente, pues saca un momento y busca la Biblia, que ya seguro la debes tener ahí instalada, y en ese momentito que tú tengas, saca un versículo 2 y léelo y ponte entonces a analizarlo y profundice en ello y busca ver qué Dios te quiere decir. Pídele al Espíritu Santo, porque mientras tú te mantienes en la palabra de Cristo, esa fe tuya se sigue fortaleciendo, porque cada día vas a ver, el Espíritu te va a seguir revelando, ¿verdad? Te va a seguir enseñando, te va a seguir educando en todas esas promesas y en el futuro asegurado que tú tienes junto a Cristo Jesús, si tú decides seguirle y dejar tu vida pasada atrás. Es importante que nos mantengamos en oración y en la palabra. Nos dice Romanos capítulo 10 versículo 17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír las buenas noticias acerca de Cristo. Lo están viendo, se lo dije hace un momento, porque este es un versículo que la mayoría de ustedes ya se lo tienen que saber de memoria. O sea, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es hecha persona, es viva en la persona de Cristo Jesús. Por eso que dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después nos dice en el mismo capítulo 1 que ese verbo se convierte en carne en la persona de Cristo. Por eso es que tenemos que creerle a Cristo, a su palabra, porque es Él. Y por eso cuando nos dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad, es porque nos va a guiar ¿a dónde? A su palabra, porque ahí es donde nosotros encontramos la fuente de vida, la fuente de salvación. Ahí encontramos las promesas que Él nos hace. Ahí encontramos cómo fortalecer nuestra fe y mantenerla todo el tiempo y cultivarla todo el tiempo. Como le dije en el programa de ayer, no estén pidiéndole más fe a Dios porque no hay más fe, ya te la dio. Lo que tiene que hacer es cultivarla y ponerla a trabajar y creer en Él. Alabado sea Dios. Deja que el Espíritu Santo te la siga fortaleciendo y cree, porque cuando tú crees vas a ver todas las cosas grandes que Dios está haciendo en tu vida, aun cuando tú estés metido, como le dije en el programa de ayer, dentro de las tormentas, dentro de esas tempestades que vienen todo el tiempo a tratar de que te caiga y de tumbarte. Nosotros somos salvos cuando le creímos a Cristo, como nos dice en Efesios capítulo 2 versículo 8, que nos dice lo siguiente: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Aleluya. Como le dice, como le acabo de decir, y todo el tiempo se lo estoy repitiendo, Efesios 1:13, cuando te está diciendo que porque tú creíste y le seguiste, ahora fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y mira lo que te dice Efesios 2:8. Pablo mismo te está diciendo: Dios nos salvó por su gracia cuando creímos en Cristo Jesús, su Hijo. Hermanos y hermanas, ya no es fe, o sea, no es fe en la misma fe. No sé si me están entendiendo. Ya no es tener fe, es tener fe en esa misma fe. ¿Ok? Sin la fe no hay nada. O sea, lo que nosotros tenemos que tener fe en Cristo todo el tiempo y en las promesas que Él ha hecho, porque la fe que nosotros pongamos en Él va a sobrepasar todo entendimiento humano. Por eso es que la gente van a pensar que nosotros somos locos. Pero ¿cómo es posible que a ti te estén pasando tal cosa y tú estés contento y alabando porque yo tengo fe que mi Cristo me va a resolver mi problema? No sé cuándo lo va a resolver ni cómo lo va a resolver, pero lo va a resolver Él. Y mientras yo tenga esa fe de que Él lo va a resolver, yo sigo trabajando para Él. ¿Ves? Porque lo demás va a venir
venir por añadidura para mi vida, porque me he concentrado en Él y he permitido que el Espíritu Santo sea quien le dé muerte a esta carne pecaminosa para unirse a mí. Ya yo no estoy cerquita de Cristo, sino que ahora voy a unirme con Él y a comenzar a dar los frutos del Espíritu, que como le he dicho montones de ocasiones y se lo dije hace un momento atrás, son el carácter de Cristo. La fe que proviene únicamente de Cristo es la única fe que nos puede llevar a nosotros hasta el tiempo del fin, a perseverar y nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna. Si no tenemos fe, no vamos para el grado. Así que no seamos atraídos por el Espíritu, no seas atraído, sino que vive unificado al Espíritu. Que Dios te continúe bendiciendo.